es movimiento. Nada queda totalmente estático. Nada es igual por siempre. Todo cambia, se transforma, se evoluciona. Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a Gran Debate, el debate con sentido. Este lunes estoy feliz de que nos estén acompañando y como les estuvimos comentando por ahí, vamos a hablar de mobbing, el acoso laboral. Para los que nos ven por primera vez, yo soy Mariana Grande, soy locutora, conductora y moderadora en eventos públicos y privados. Y el día de hoy pues tengo dos invitados de lujo que quiero agradecer que estén por acá con nosotros para hablar de este tema y también para contarnos sus historias. Como ustedes saben, en Gran Debate nos interesa muchísimo conocer su opinión y también si están de acuerdo con nosotros o no de los temas que ponemos sobre la mesa, estos temas de interés, porque lo que queremos es escucharlos. Pero voy a presentarlos como se merecen. Quiero presentar a Frida. Frida Gómez, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Gracias. Frida es abogada por la Universidad Panamericana, es activista por los derechos de las mujeres de Insurrectas Quibernus, asesora en asuntos de género, derechos sexuales y juventudes en Cámara de Diputados, así como miembro del Consejo Nacional de Seguimiento a Políticas Públicas en materia de juventud. Bienvenida, Frida, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Al contrario. Y como ustedes saben, pues bueno, nosotros siempre queremos tener una diversidad de opiniones y queremos saber cómo lo viven tanto las mujeres como los hombres. Y se encuentra con nosotros alguien que también es casi parte de la familia de Expert TV, Pablo Díaz de León. Pablo es actor, es productor, es director de teatro y también es escritor, porque produce y él mismo crea sus obras. Y bueno, es ingeniero industrial, pero la verdad es que los últimos años se ha enfocado muchísimo en el arte, en la cultura y evidentemente en la parte del teatro. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias. Muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti por invitarnos y para platicar. Al contrario, pues justo de eso se trata. La verdad es que este tema del mobbing o el acoso laboral en México tiene, números súper avasalladores. Se dice que 7 de cada 10 personas han sufrido en su trabajo algún tipo de acoso. Iremos hablando a lo largo del programa cuáles son los tipos de acoso, pero primero que nada me gustaría que ustedes se presenten, que digan qué opinan de este tema, cómo lo ven, cómo lo vivimos en México y cuál ha sido su experiencia personal. Frida. Pues antes que nada agradecerte la invitación, agradecer el espacio a ustedes que nos están viendo. Esta problemática no solo es un asunto que debe de ser atendido con urgencia, sino que además es un tema muy difícil de identificar. Cuando hablamos de acoso hay que distinguir entre dos tipos de acoso. Por una parte está el acoso laboral y por otra parte está el acoso sexual. La distinción esencial es que uno sí es delito, mientras que el otro es una circunstancia que se genera en el entorno laboral, pero que puede tener una solución que se da mediante la conciliación o mediante la intervención de las instituciones públicas. Y esto lo menciono porque al hablar de acoso, si nos enfocamos en qué está pasando en el acoso sexual, nos vamos a dar cuenta de que es un problema de género. Es decir, las mujeres son acosadas sexualmente en mayor estadística que los hombres. Eso significa que tenemos una problemática en donde, si bien el acoso laboral se puede dar tanto para mujeres como para hombres, hay una circunstancia de machismo y de poder que ha permeado en nuestra sociedad y que genera las condiciones para que sean las mujeres principales víctimas de este tipo de circunstancias. Ahora, el asunto de hablar de el acoso sexual es muy importante hacer hincapié en que es un tema de un delito, es decir, la persona que está ejerciendo acoso sexual en contra de una mujer o que también puede ser un hombre, aunque es mayoritariamente mujeres, está cometiendo un delito. Y
La importancia de hablar de acoso tiene que ver con que nosotras y nosotros sepamos identificar qué conductas son acoso. Exacto. Porque la razón por la que el acoso es tan frecuente y tan constante es porque está normalizado. ¿Qué significa? A veces no sabemos que lo que estamos viviendo es acoso. A veces pensamos que es una circunstancia normal del trabajo o que es algo que tenemos que soportar en nuestro entorno. Y seguramente no nos podrán comentar si es que ustedes también lo han vivido, pero seguramente tú lo has vivido porque casualmente las mujeres que además estamos en medios de comunicación, lo vivimos en mayor estadística que las mujeres que están en otros entornos. ¿Por qué? El asunto de los medios y de la presencia de las mujeres en los medios tiene mucho que ver con una violencia simbólica de qué es lo que está esperando la sociedad y los hombres de nosotras en cuanto al estereotipo físico, estético y en cuanto a nuestras conductas. Entonces, es un tema muy complejo que para poder abordarlo tenemos que salirnos de la caja de lo muy formal, porque a veces lo estamos viviendo y no nos damos cuenta, o está sucediendo y creemos que no pasa nada, pero en realidad sí está pasando. Y el primer paso para que sepamos que hay acoso, pues es identificar conductas. Pero pues bueno, como se pueden dar cuenta, es un tema amplísimo y personalmente sí me parece que es un problema que tiene que ver con las estructuras de poder y con la manera en la que los hombres ejercen el poder y la autoridad que tienen, tanto en sus ámbitos de trabajo como en los ámbitos sociales. Es decir, los hombres tienen un poder adquisitivo mayor porque tienen mayores sueldos y porque a la vez la brecha salarial sigue siendo una realidad. Entonces, si entendemos que esto es un problema social multifactorial, vamos a poder comprender todo lo que engloba ahorita que ya nos metamos a los puntos clave. Exacto, ahorita vamos a tratar de desmenuzar uno a uno, pero me gustaría, antes de entrar en materia de lleno, Pablo, que tú nos digas, ¿tú cómo lo ves? Porque aparte tú también lo viviste a título personal. ¿Cuál es tu opinión y cuál es tu experiencia al respecto? Creo que mucho de las cosas es justamente la parte en el que en esta sociedad tenemos mucho más el enfoque hacia la parte de mujeril, porque el hombre es, por historia, más resistente a muchas cosas, ¿no? Pero creo que a mí, en la parte personal, creo que fue una cosa que no se quiere ver, porque como eres hombre, tienes la facilidad de aguantar un poco más o de resistir un poco más, entonces no estás exagerando en la parte de que pues somos hombres, nos llevamos bien, pero en dónde llega a sobrepasar esa conducta, ¿no? Hasta dónde es sí me debes alguna cosa del trabajo, pues, pero hasta dónde ya es una falta de respeto, ya es una exageración a esa conducta, y donde ya es vamos a buscar en dónde lo puedo molestar para que se haga menos. Pero entonces intentas hablar con las autoridades y entonces tú eres hombre, no pasa nada, a lo mejor lo estás teniendo una cosa de percepción, una cosa personal. Entonces llega un punto en el que tampoco sabemos nosotros como hombres también el identificar esta parte y hasta dónde es el límite y hasta dónde ya se está sobrepasando y ya es acoso, ¿no? Exacto. Creo que hablábamos un poco en una llamada telefónica previa que tuvimos Frida y yo, que ella me explicaba que justamente no se había todavía tipificado como delito y no había sanciones, pero comentábamos que sí había ya de parte de la Suprema Corte de Justicia había lineamientos que establecían que sí era un acoso laboral y que no era. Y la verdad es que, como comentaban ustedes, hay algunos que nosotros los normalizamos y pensamos que no son. Entre los más, obviamente los más evidentes ya estamos hablando de agresiones físicas o de intimidación o de exhibir a los compañeros, ya sea sus superiores o sus mismos paralelos, compañeros de trabajo, exhibir frente a otros. Pero hay algunas tipos de mobbing que son incluso que se les nieguen permisos cuando pueden tenerlos, permisos por enfermedad o asignación de vacaciones, pueden ser incluso evidenciar o mencionar situaciones personales delante del público. Eso también es mobbing. Un trato también discriminatorio en cuanto a otorgarles los
lo básico para desempeñar sus labores, ¿no? Otro de ellos es injustificadas amenazas de despidos frente a compañeros, que muchas veces con eso los mantienen haciendo actividades que no les corresponden, actividades para los que no fueron contratados, exceso de horarios de trabajo, eso también es mobbing, claro. Obligarlos a que trabajen en domingos o en días festivos. Entonces, si nos damos cuenta, como decía Frida, todos de alguna manera lo hemos sufrido en algún momento. Ahora, a mí me gustaría saber ustedes qué opinan, si esta cultura que tenemos en México de servilismo, a veces yo pienso, exceso respeto por las jerarquías, que entonces obliga a muchos empleados a decir, sí señor, lo que usted diga, claro, sí jefe, si eso hace que se potencialicen las estadísticas en México. ¿Qué opinas, Frida? Por una parte hay que acotar qué es el mobbing. El término viene de una acepción del inglés que dice to mob, que es acosar o acechar. Y es muy interesante justo lo que dices, porque el mobbing se da adentro de un contexto laboral. Sin embargo, se trata de un acoso o un acecho que no tiene que ver con las tareas de trabajo. Exacto. ¿Qué significa? Estamos viviendo una circunstancia en donde hay acoso, hay persecución, hay bromas pesadas, hay bromas hirientes, pero esta presión no tiene que ver estrictamente con nuestras labores que desempeñemos. A veces tenemos trabajos que son muy absorbentes, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de oficinas de gobierno, sabemos que siempre existen una multitud de cosas por hacer, porque es la realidad. Pero cuando las solicitudes no tienen que ver con el empleo, que por ejemplo nos digan, debes de entregar un informe, por favor. Ok, tengo que dar un informe. Eso es una obligación laboral en la que tal vez me estén presionando. Oye, pero el informe que me tienes que dar, un ejemplo, es para transparencia y tienes 24 horas. Entonces a las 2 horas, oye el informe, oye el informe, oye el informe. ¿Qué hay? Si hay una conducta de estrés que se está generando, hay una conducta de presión que se está generando, es probable que en las formas que nos estén tratando no sean las más adecuadas y es probable que percibamos que es acoso. Sin embargo, no sería mobbing. ¿Por qué no sería mobbing? Porque para que sea mobbing, esta conducta de acecho y acoso se tiene que dar de forma reiterada, permanente, en un contexto de hostilidad y además en un contexto en el que la persona que lo viva se vea invadida en sus circunstancias más íntimas y personales. No es lo mismo que yo esté, oye el informe, a que mi jefe, por ejemplo, me esté diciendo, óyeme, grandísima floja, ¿en dónde está ese informe que te pedí? Eres una inoperante, no sirves para nada, te lo he dicho 1000 veces, te voy a correr si en 1 hora no tengo el informe en mi escritorio. Claro. Cuidado. ¿Qué está sucediendo ahí? Hay circunstancias íntimas y personales en donde me están dañando la dignidad y eso sí es mobbing. Y si además de todo esto se da de manera reiterada, hay un indicador de que no solamente está pasando un día, un momento en el que tal vez el jefe o la jefa estaba de malas, sino que hay una, digamos, predisposición a actuar mal. Ahora, adentro del mobbing están tanto las acciones como las omisiones. ¿Por qué las omisiones? Un tipo de discriminación es el ostracismo. El ostracismo significa que, por ejemplo, tú estás en un lugar, pero las personas que están alrededor se portan como si tú no estuvieras. Entonces se hablan entre sí, pero no te voltean a ver, y si tú las estás viendo fijamente, te ignoran. Y al mencionarlo, por ejemplo, te puedes dar cuenta que es un tipo de discriminación, pero es una discriminación que se da por omisión. ¿Qué es lo que sucede? Que, por ejemplo, las personas que están viviendo mobbing viven la exclusión. Sus jefes o sus compañeras y sus compañeros comienzan a no invitarlos, a no nombrarlos, a no darles trabajo o a prohibirles que se junten con otras personas para realizar sus labores. ¿Qué es lo que sucede? Que este tipo de actividades, como son omisiones, no son tan fáciles de probar. Es muy difícil que tú le pruebes a un tribunal que alguien te esté ignorando. Es muy difícil que tú le pruebes a un tribunal que alguien te está quitando trabajo para que no tengas nada que hacer. Pero eso también es
un tipo de acoso laboral. Y lo interesante es que para la Suprema Corte existe acoso laboral cuando estas conductas son reiteradas, son permanentes y dañan la dignidad. Obviamente es muy difícil de probar, Claro. pero identificarlo tiene que ver con que sepamos que cuando nos están ignorando, cuando nos están excluyendo o cuando no nos dan trabajo, aun cuando estamos en un equipo, eso también es un tipo de acoso. Y que la esencia de todo esto es que el ambiente sea hostil y sea dañino para nosotras o nosotros. Justo eso me lleva a los actores del mobbing, ¿no? Aprovechando que tenemos un director aquí. Los actores del mobbing son el generador. Muchas veces pensamos solamente en el que lo causa y el que lo recibe, pero en realidad son el generador, la víctima, los cómplices y el observador o los observadores, ¿no? Desde tu punto de vista, que tú lo viviste, Pablo, si quieres compartir cómo fue el tipo de mobbing que tú viviste y cuántos de estos actores estuvieron participando y si hay manera de que ellos puedan frenarlo. Mira, lo que a mí me pasó fue, justo estaba en un lugar, un espacio de oficinas en donde yo tenía que interactuar con las diferentes personas que rentaban los espacios, ¿no? El tema es que específicamente con una persona, yo llevaba 2 años en la compañía, y justo cuando llegó esta persona llegó un punto en el que pensé que era por su personalidad el que se sentía superior. Y dije, ok, vamos a como platicar esto. ¿Qué es lo que pasaba en cierto punto al principio? Es que él llevaba mucho tiempo en el giro, yo llevaba mucho tiempo en la empresa, entonces te ayudo también a que puedas entender los procesos de la compañía, ¿no? O sea, esa era como mi idea de, bueno, en esta parte te puedo ayudar a comprenderlo, ¿no? Entonces llegó un punto en el que se sentía, no sé si frustrado, porque justo estaba en el proceso de aprendizaje de los procesos y yo llegaba de te ayudo para simplificártelo, pero vaya, era por su percepción y como me contestaba, sentía que se frustraba. Dije, bueno, ya no me voy a meter en ese proceso porque tampoco quiero llegar a hostigarlo, ¿no? Tú vive tu proceso, entonces yo sigo haciendo mis cosas, ¿no? Pero llegó un punto en el que poco a poco y conforme pasaban los meses, a mí de manera particular me hablaba muy golpeado, versus los demás compañeros era como, ¿qué está pasando? Al estar yo en un lugar público, porque era la parte de recepción, justo al estar en ese punto, había mucha posibilidad de que el resto de las personas que rentaban el espacio pudieran ver estas conductas. Evidentemente al principio no pasaba, pero llegó un punto en el que ya me gritaba o ya me hablaba fuerte en el espacio. Y era como, ok, nada más no me hables así con la gente. Si quieres, tú y yo nos metemos a una sala de juntas y hablamos todo lo que quieras. Pero no con la gente con la que yo al rato tengo que llegar a trabajar y decirles, oye, te vengo a invitar a un evento cuando yo ya no estoy cómodo con el espacio, ¿no? Entonces fueron 6 meses en los que para mí fue muy complicado. Y la escena en la que empecé a tomar decisiones y dije, esto ya no puede estar, ya no está bien, es que justo él como el responsable del espacio tenía que hacer una invitación con los invitados a un evento, ¿no? Le dije, bueno, tú eres el gerente del centro, pues tienes que llegar del espacio pues a invitarlos, ¿no? Previamente a mí me dijo, no, hazlo tú. Y yo, ok, pero nada más, como proceso tendrías que hacerlo tú, porque es lo correcto. Si quieres yo después modero la actividad. Perfecto. A los minutos vuelvo a insistir, oye, ya vamos a empezar, te toca hacer la presentación. Literalmente enfrente de un cliente, chinga madre, no me estés molestando. Y se fue. Y yo, ¿es real que me tienes que gritar enfrente del cliente? Y entonces platicando con diferentes personas arriba fue de, ya no puedo, o sea, ¿qué pasó, no? Entonces pasó esto. Ok, ¿qué está pasando antes? Y yo, no, pues empezó a hacer esto. Él logró que en las coordinaciones me quitaran actividades justo para que yo me responsabilizara más de las que tenía en el espacio. Y es de, ok, pero si tú me estás pidiendo un reporte para dentro de una semana y de repente me lo pides para un día, de la nada, y ya resulta que no lo hice y por eso pides que me quiten actividades, esto ya no está fluyendo. Porque si lo he hecho durante 2 años y ahora resulta que tú nuevo me vas a decir que yo soy ineficiente cuando durante 2 años lo estaba haciendo de manera más correcta, es como algo no está funcionando. Entonces a mí me empezó a generar una desconfianza y un estrés que ya no sabía. Llegué a anotar en post-it cada cosa que me decía, fecha, hora y cosa que me hacía, para que cuando me preguntaran ¿qué pasó?
es un, mira, el tal día me hizo esto, tal día me hizo esto, tal día me contestó así, tal día me mandó un correo cuando ya le había explicado minutos antes de la situación y cambió el contexto. ¿Y tú recurriste a, digamos, rangos más altos para denunciarlo en ese momento, cuando empezaron a suceder o hasta el final? No, después. ¿Tuviste alguna respuesta? El tema fue, en cierto punto al principio fue bueno, así es su personalidad es fuerte, él es extranjero, entonces su personalidad es fuerte y entonces, ok, no me voy a meter tanto, voy a hacer lo mínimo necesario, ¿no? Pero el punto es que yo siempre daba más en la empresa, entonces era como, ¿por qué voy a dar yo el mínimo cuando estoy acostumbrado a dar más del mínimo? Empezó a como generar la confusión en mi cabeza, ¿no? Entonces ya llegó un punto en el que cuando me mentó la madre enfrente de la gente fue como, ya no está bien, entonces fue cuando empecé a reportar. Pero justo llegó una coordinadora a platicar conmigo de otra situación que yo ni siquiera estaba enterado. Y entonces le digo, a ver, te voy a platicar qué es lo que está pasando. Porque si yo no respondí en ese proceso, o sea, en ese único proceso que tú me estás viniendo a reclamar, que sí es importante y sí era trascendental, le dije, acepto que me retrasé. Pero ¿qué es lo que está pasando? Que llevo 3 semanas en los que estoy recibiendo groserías, que estoy recibiendo malos tratos, que hasta mis mismos compañeros yo iba a la cafetería y me decían, ¿qué le pasa? ¿Por qué te habla así? Y yo, ay, así es. Pero llegó un punto en el que dije, ya es demasiado, ya no puedo trabajar así. Entonces fue cuando recurrí a las instancias y la primera respuesta fue tal vez es una cosa personal, o sea, tal vez no lo toleras, entonces como lo odias, seguramente por eso lo crees que te está haciendo de más. Y yo, no es que no está haciendo de más. O sea, en este momento sí ya tengo un odio, ya tengo un rechazo hacia la persona. Claro, ya avanzó demasiado. Ya es demasiado. Pero te juro que no es por esta situación de esta semana, es de algo que viene desde hace 3 meses y que ahorita explota. Y que ahorita ya es ya no puedo más. Por eso estoy llegando a... Justamente hay un 53% o sea que justo lo que declaran es que hacia adentro de las instituciones no existen maneras de frenarlo. No existe alguna manera o alguna metodología. ¿Tú crees que si hubiera algún tipo de denuncias hacia adentro de manera anónima se pudieran detener justo para no tener repercusiones personales? Yo creo que sí, pero el tema también es justo lo que platicaban, la forma de probarlo. Al final del día, yo lo digo de manera anónima, pero si no tengo una forma de tener testigos que comprueben esas circunstancias, en mi caso, por ejemplo, sí había una manera porque había varios testigos, porque lo hacía en lugares públicos y todo el mundo pasaba, ¿no? Claro. Pero hay lugares y hay momentos en los que no puedes de manera puntual poderlo probar, entonces vas a tener que recurrir a las 2 personas que están involucradas y enfrentarlas en algún momento, y entonces puede ser que las repercusiones futuras sean peores. Él llegó a un punto en el que ya no puedo trabajar contigo, o sea, ya voy a pedir que te cambien, ya no te soporto, enfrente de la gente, y era como de, wow, ¿por qué me estás diciendo eso enfrente de la gente? No, y es bien importante. ¿Y tú como abogada, en ese sentido, crees que pueda servir que dentro de las instituciones, llámese recursos humanos, puedan hacer la denuncia? Justo es bien importante lo que nos están platicando, porque sí hay un protocolo. O sea, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social lanzó un protocolo para que todas las empresas que están en la República Mexicana atiendan este tipo de casos con una instancia interna. Es decir, cualquier empresa debería de tener en recursos humanos un espacio de confianza, un espacio seguro, en donde cualquier persona pudiera acercarse y plantear qué es lo que está sucediendo. Ahora, hay 2 vías, que son 2 rutas completamente distintas. Una es la interna. Adentro de la empresa voy a buscar, o adentro de la institución pública, voy a buscar a un superior para que pueda atender una problemática y para que a través de su atención se pueda mediar un problema. Y está la siguiente instancia, que es la instancia a la que se debe recurrir cuando la primera falla. ¿Por qué? Cuando estamos hablando del tema laboral, lo más importante es la estabilidad. El objetivo, tanto del Estado como de las empresas y las instituciones, debe ser que una persona no pierda su trabajo por las condiciones laborales que se puedan generar. Estas condiciones pueden ser tanto de jefes o hasta de compañeros. Hay oficinas completas que acosan a otras personas y que se ponen de acuerdo entre ellas para hacerle la vida imposible a una persona. ¿Cuál es el objetivo o cuál es la esencia del Estado? Que tú no tengas que renunciar y no tengas que irte de tu trabajo por esta circunstancia. Y cuando una persona se va, tú me comentabas que cuando una persona se va por este hostigamiento, justamente la manera de resarcir el daño es que se le vuelva a reinstalar en su trabajo, evidentemente no con el mismo
jefe, ¿no? Sí, de hecho, hay 3 vías legales que se pueden tomar. Una es la de la Secretaría de Trabajo, quienes brindan un acompañamiento, es una asesoría. Otra es un juicio de carácter laboral, en el que se demanda a la empresa la reinstalación o el cambio de personal, en donde se busca que la persona que se ha tenido que alejar de su entorno laboral por el acoso que sufre pueda seguir desempeñando sus actividades y obviamente teniendo un trabajo y un ingreso. Y finalmente está la parte de CONAPRED. CONAPRED atiende muy bien cuando se trata de discriminación. Hay veces en las que el acoso sí tiene una razón que puede ser probada. Un ejemplo, las personas que son lesbianas o las personas que son transexuales a menudo sufren este tipo de discriminación. Hay una estadística que es dramática y que es dolorosísima de las personas trans, y es que las personas que deciden cambiar su identidad de género, vestirse con una forma distinta a la que la sociedad les asignó vestirse, pues a menudo no son contratados, y cuando tienen un trabajo y de pronto se dan cuenta de que en realidad querían ser mujeres pero tienen cuerpo de hombres, o que en realidad querían ser hombres pero tienen cuerpo de mujeres, en sus trabajos comienzan a discriminarles, a maltratarles, y les llaman de formas horribles, de que marimacho, eres una lady, y mil adjetivos que son muy dolorosos, e inclusive las personas, por ejemplo, que son intersexuadas, que les dicen hermafroditas, aberración, vaya, es una serie de insultos que tienen una motivación de carácter de género, pero que sí pueden ser identificadas, que sí pueden ser inclusive pues probadas, y que entonces tienen ya una responsabilidad ante CONAPRED. ¿Qué sucede? Pues que cuando se dan este tipo de daños, se puede demandar inclusive por la vía civil el daño moral. Okay. El daño moral es una acción en donde a nosotras como personas y a nosotros se nos tutela que cualquier persona que nos dañe la honra, la dignidad, la autoestima, que nos haga afectaciones psicológicas, tendrá que pagarnos por ese daño que nos hicieron. Hay daños morales que son muy difíciles de cuantificar, como por ejemplo, no lo sé, un daño en donde me lastimaste, entonces no sé cómo cuantificar que esto que me dijiste me hirió. Pero en el caso laboral, por ejemplo, si tú a mí me estás acosando, o en tu caso, si a ti te estaban acosando, y tú tuviste que renunciar o que apartarte de tu trabajo por ese acoso, o inclusive dejar de cerrar negocios por ese acoso, hay una afectación que es objetiva, económica, porque es exacto, es cuantificable. Entonces tú puedes decir, a ver, yo dejé de cerrar, no sé, 5 buenos negocios, pon tú de 20,000 pesos cada uno, entonces me debes 100,000 pesos porque debido a tu acoso laboral yo no pude cerrar. Y entonces llevarlo por esa vía, ¿no? Entonces hay un daño moral que sí es cuantificable y que tú puedes exigir ante las instancias civiles para que te sea pagado. Ok, ya se nos está terminando el tiempo, pero la verdad es que me gustaría que ustedes a modo de conclusión pudieran decir, Pablo, por ejemplo, tú que lo viviste y que tuviste este tipo de afectaciones, ¿cuáles serían las 3 recomendaciones básicas que le harías a una persona a lo mejor para no llegar hasta el punto del hartazgo y tener que renunciar o irte y terminar perjudicado, aparte de que durante todo el proceso fuiste afectado? ¿Cuáles serían esas 3 recomendaciones que le darías a nuestro público? Yo creo que es el poder identificar hasta dónde es una exigencia, como mencionaba, hasta dónde es la exigencia de las actividades que tienes que desempeñar, y hasta dónde ya es algo más, a dónde utilizas ya palabras más fuertes o formas más fuertes y que no tienen nada que ver directamente con la actividad a desempeñar, ¿no? Creo que también es una cosa, no nada más a la persona, sino también a la sociedad, investigar un poquito más sobre el tema, tener un poquito más de información, porque hay veces que, vaya, hablar con alguien más te puede abrir el panorama y te ayuda a identificar estas actitudes o las cosas que podrías llegar a hacer después cuando estás recibiendo el acoso, ¿no? Creo que, para mí serían como esos los 2 puntos más importantes. Okay. El poder identificar, creo que eso es lo más importante, el saber hasta dónde es una cosa de persona y hasta dónde es una cosa de trabajo y hasta dónde ya te estás pasando el límite y esto ya no es correcto para un trabajo, independientemente del trabajo que sea. Ok,
quiero saludar a las personas que están conectadas. Ana Laura Soto, saludos, que nos está viendo. Eliras dice, saludos Mariana para ti y tus invitados. Miguel Ángel Silva también nos está viendo desde Querétaro. Laura Michúa, también compañera de acá de Expert TV, que en un momentito más tendrá su programa. Víctor Arturo Monge, besos. Dice, qué maravilla verlos a ambos en el mismo espacio, Mariana Grande y José Pablo. Un gran abrazo a ambos talentos. Dice Víctor Arturo Monge, besos, te quiero. ¿Y cuáles serían tus 3 recomendaciones para cerrar de manera muy, muy breve, Frida? Y tú como experta y como abogada. El primer paso sería poder documentar todo lo que está pasando cuando estamos conscientes de que algo nos está haciendo sentir incómodas o incómodos. El segundo paso es tener en cuenta que la violencia es espiral, entonces va aumentando. No permitamos que esto crezca. Y finalmente, el hecho de que podamos realizar la valoración sobre lo que nos está pasando para poder solicitar que esto sea atendido y que acudamos a las instancias públicas, porque sí existen protocolos tanto en la Profedet, existen protocolos en Secretaría de Trabajo y son instancias que están abiertas para cualquier persona que lo requiera y que inclusive brindan acompañamiento de abogadas, de abogados, de expertos y pues obviamente saber que si nos están ofendiendo de carácter sexual, esto es un delito, es mucho más grave, podemos denunciarlo, ya no es algo civil, ya es algo penal y alzar la voz. Siempre que estamos viviendo algo que nos afecta y nos daña la dignidad, tenemos que alzar la voz. Perfecto, de hecho estuvieron apareciendo durante el programa ahí los cintillos con las redes sociales porque justamente Frida está en un grupo de asociaciones que pueden dar acompañamiento y pueden dar seguimiento para las personas que estén viviendo algún tipo de mobbing o algún acoso laboral o que no sepan si están siendo víctimas o no. Les voy a compartir también en los comentarios una foto de estas 14 formas de mobbing para que ustedes puedan identificar y también saber de qué manera acercarse. Yo me regresaría un poco a la parte, para cerrar, a la parte de los actores, que no nada más se juzgue a la persona que está haciendo, y sino que todos los que estemos participando de alguna manera como observadores podemos apoyar a la persona que está sufriendo ese mobbing, no guardando silencio. Creo que eso es lo más importante, porque de esa manera también podemos ayudar a detener y no que la persona que lo está ocasionando pueda irse libre, ¿no? Sin ninguna repercusión por estar haciendo esto en el ambiente, que al final también termina volviendo el ambiente hostil no solamente para la persona que lo recibe, sino para todo el entorno. Como les estuvimos comentando la semana pasada, lanzamos una dinámica para un taller, así es que vamos a un corte y vamos a regresar para premiar a las ganadoras del taller Empoderando la Diosa que vive en ti. Yo quiero agradecer muchísimo a Frida y a Pablo por haber estado acá a compartir su experiencia, tanto a nivel profesional como a nivel personal. Muchísimas gracias. Gracias a ti por abrir el espacio. Al contrario. Gracias y sean muy valientes siempre. Sí. Bien, pues me gustaría también, me están avisando por acá, que si pueden compartir el contacto de la asociación de Frida. Claro, es el Frente Nacional para la Sororidad, está integrado por varias organizaciones, entre ellas Insurrectas Quibernus. Pueden contactarme, mi celular es 55 25 59 25 34. Es un número en el que brindamos atención y acompañamiento feminista para cualquier tipo de violencia que puedan estar sufriendo. No solamente laboral, si es de carácter sexual, reproductivo, ya saben, todas las violencias que existen, pueden ahí escribir. Ok, perfecto. Les vamos a poner también en los comentarios todos los datos de la asociación. Y como dice Frida, pues pueden contactarla por ahí. No se vayan, tomamos un pequeñísimo corte y regresamos con la premiación de las ganadoras. Muchísimas gracias.
Pues ya estamos de regreso y la verdad es que estoy muy contenta por todas las mujeres que participaron con nosotros. La semana pasada les lanzamos esta dinámica. Quiero agradecer a Katy Medina, que está conmigo y que aparte es la persona que me invitó para participar con ella en este taller Empoderando la diosa que vive en ti. Y la verdad es que recibimos muchas historias muy motivadoras de mujeres que quieren participar con nosotros, y como se los comentamos, pues estamos regalando una beca al 100% y becas al 50%. Ahorita vamos a dar los nombres de las ganadoras, pero quiero presentar primero a Katy. Katy es coach transformacional, egresada del TEC de Monterrey, es licenciada en Mercadotecnia y lleva más de 12 años trabajando en corporativos en el área comercial. Desarrolla e imparte talleres de desarrollo personal. Bienvenida, Katy. Gracias. No sé si quieras comentarles algo de lo que tú haces. Rapidísimo, Okay. un minutito para poder, ya sabes cómo es el tiempo en televisión, y poder dar el nombre de las ganadoras. Ok, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí. Yo me dedico al desarrollo humano. Soy coach, manejo 1 a 1 y hago talleres de desarrollo humano dirigido a mujeres, dirigido a asesores comerciales. Vengo a dar un taller de ventas consultivas y manejo un taller de tu ser emprendedor también, en donde se trabajan miedos y todo el tema personal y todas las limitantes para salir adelante y cumplir objetivos. Bien, pues bienvenida a Expert TV Woman, tu casa. Gracias. Y pues bueno, tenemos el nombre de la ganadora. Espero que nos esté viendo en este momento y que lance gritos en su casa. La ganadora es Ana Laura Soto. Es ganadora. ¡Bravo! Los aplausos se escuchan en cabina. Muchas felicidades. Muchas felicidades por compartir su historia, y obviamente con todo el amor compartiremos lo que estamos preparando y todo el conocimiento que hemos recopilado para ella y para todas las mujeres que estarán con nosotros. No sé si quieras darle los datos del taller, Katy. Sí, claro. Es el 3 de agosto. Todavía tenemos algunos lugares disponibles, también por si quieren inscribirse. Gracias, 3 de agosto, felicidades Ana Laura, todas las historias me encantaron y para ellas vamos a tener también descuentos. Es el 3 de agosto en la Colonia del Valle, San Francisco 1856, hay que apartar el lugar. Encantadas de recibirlas y de acompañarlas en ese proceso para que encuentren a la diosa que vive en ti. Experimenten la parte de desarrollo personal, la esencia femenina y todo lo que conlleva y todas las limitantes, y bueno, encantada. 3 de agosto los esperamos, 10 de la mañana. Obviamente hay que apartar el lugar, ¿verdad, Mariana? Exacto. Porque Claro es que cupo sí. limitado. Pueden ponerse en contacto conmigo o en Motus Coaching. Y pues bueno, las ganadoras son Abigail Maor, es la otra de las ganadoras de las becas del 50, Juanita Lop, Iliana Ontiveros y Claudia CH. Ellas las vamos a contactar por el mismo medio por el que nos enviaron sus historias, y les daremos las bases. Muchísimas gracias, Katy, gracias a Expert TV Woman por este espacio, a Miguel Baitz por la realización de este programa, Sval Huerta por la coordinación de invitados, muchísimas gracias, y a Ana Karen, chiquis, preciosa, en controles, nuestra productora, que está todo el tiempo haciendo que nos escuchemos y nos veamos guapas. Nos vemos el próximo lunes 5 de la tarde, Gran Debate, el debate con sentido. Yo soy Mariana Grande. Adiós. Gracias, bye.